Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a hablar sobre el mismísimo Kerem Bürsin y las supuestas tensiones con una de sus coestrellas. Sí, lo escucharon bien. Parece que hay drama en el paraíso, o al menos en el set de grabación. Últimamente han surgido rumores, especulaciones y hasta algunos testimonios anónimos que apuntan a una relación complicada entre Kerem y otra figura importante en su vida profesional. Vamos a analizar de cerca todas las pistas, a desentrañar los chismes y a intentar llegar al fondo de esta historia. ¿Será cierto que hay un conflicto? ¿De quién se trata? ¿Y qué implicaciones podría tener esto en su carrera y en sus proyectos futuros? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido que comparto, si disfrutan de mis análisis y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar este nudo de rumores. Bueno, a ver por dónde empezamos. La verdad es que la noticia de un posible conflicto entre Kerem Bürsin y una de sus coestrellas ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Al principio eran solo susurros, comentarios aislados en foros y cuentas de fans. Pero poco a poco la información se ha ido acumulando, formando una especie de bola de nieve que ahora es imposible ignorar. Lo que sí hay que dejar claro desde el principio es que no hay una confirmación oficial por parte de Kerem ni de su equipo. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y algunas fuentes anónimas que afirman haber presenciado situaciones tensas en el set de grabación. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿de quién estamos hablando? Inicialmente se barajaron varios nombres. Se especuló con que el conflicto podría ser con Hande Erçel, su expareja y coestrella en la exitosa serie Sen Kalkam. Recordemos que la química entre ellos era innegable en la pantalla, y que su relación traspasó la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, su ruptura fue un golpe duro para muchos fans, y no faltaron los que pensaron que podría haber rencillas o resentimientos entre ellos. Pero según varias fuentes cercanas a ambos, la relación actual entre Kerem y Hande es cordial y respetuosa. Aunque no son íntimos amigos, se mantienen en contacto ocasionalmente y se desean lo mejor mutuamente. Así que por lo menos hasta el momento, Hande queda descartada como la coestrella en conflicto. Otro nombre que surgió fue el de una actriz con la que Kerem compartió pantalla en un proyecto reciente. Se trata de una figura emergente en la industria, con mucho talento y ambición. Los rumores apuntaban a que podría haber habido roces debido a diferencias creativas o a celos profesionales. Al parecer, esta actriz no estaba contenta con el protagonismo que Kerem tenía en la serie, y sentía que su personaje no estaba siendo desarrollado de la manera adecuada. Se dice que hubo discusiones acaloradas en el set, y que la tensión entre ambos era palpable. Sin embargo, esta información tampoco ha sido confirmada, y algunos miembros del equipo de producción aseguran que se trata de simples rumores infundados. Pero la verdad es que la teoría que más fuerza ha cobrado en los últimos días es la que apunta a una tercera coestrella, una actriz consagrada con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Se trata de una figura respetada y admirada, pero también conocida por su fuerte personalidad y su exigencia en el trabajo. Según varias fuentes, esta actriz y Kerem chocaron en el set debido a diferencias en sus métodos de actuación y en su visión del proyecto. Al parecer, la actriz era muy crítica con el trabajo de Kerem, y le hacía constantes correcciones y sugerencias. Esto, obviamente, no sentó nada bien al actor, que se sintió menospreciado y atacado. Se dice que hubo varias confrontaciones entre ambos, y que la situación llegó a ser tan tensa que afectó el ambiente de trabajo en el set. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas que sustentan estos rumores? Como dije antes, no hay ninguna confirmación oficial. Pero sí hay una serie de pistas y señales que podrían indicar que algo no está bien. Por ejemplo, varios usuarios de redes sociales han notado que Kerem y esta actriz han dejado de seguirse en Instagram. Aunque esto podría parecer una nimiedad, en el mundo del espectáculo y de las redes sociales, este tipo de acciones suelen ser significativas. También se ha observado que ambos han evitado coincidir en eventos públicos y alfombras rojas, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Otro indicio que ha llamado la atención es la falta de interacción entre ambos en redes sociales. Antes era común que se comentaran y se dieran me gusta a sus publicaciones mutuamente. Pero desde hace un tiempo, esta interacción ha cesado por completo. Esto podría ser simplemente una coincidencia,
pero también podría ser una señal de que algo ha cambiado entre ellos. Además, algunos medios de comunicación han publicado entrevistas con fuentes anónimas que afirman haber presenciado situaciones tensas entre Kerem y esta actriz en el set de grabación. Estas fuentes describen discusiones acaloradas, miradas de desprecio y un ambiente general de tensión. Aunque no podemos verificar la veracidad de estas informaciones, el hecho de que varios medios estén publicando historias similares sugiere que podría haber algo de verdad en ellas. ¿Pero cuáles podrían ser las razones detrás de este supuesto conflicto? Bueno, hay varias posibilidades. Como mencioné antes, una de ellas podría ser diferencias en sus métodos de actuación y en su visión del proyecto. Es común que los actores tengan diferentes enfoques y preferencias a la hora de interpretar un personaje o de abordar una escena. Cuando estas diferencias son muy marcadas, pueden surgir roces y conflictos. Otra posible razón podría ser celos profesionales. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y la ambición puede ser desmedida. Es posible que esta actriz se sintiera amenazada por el éxito y la popularidad de Kerem, y que intentara socavar su trabajo para destacar ella misma. También podría haber factores personales en juego. Es posible que Kerem y esta actriz simplemente no se lleven bien a nivel personal, y que su incompatibilidad haya afectado su relación profesional. No todas las personas están destinadas a congeniar, y a veces simplemente no hay química entre dos individuos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que un conflicto entre Kerem Bürsin y una de sus coestrellas podría tener consecuencias negativas para todos los involucrados. En primer lugar, podría afectar la calidad del trabajo en el set. Si los actores no se llevan bien, es difícil que puedan crear una atmósfera de colaboración y confianza, lo que podría repercutir en sus interpretaciones y en el resultado final del proyecto. Además, un conflicto público podría dañar la imagen de Kerem y de la actriz. Los fans y los medios de comunicación podrían tomar partido por uno u otro, lo que podría generar una ola de críticas y ataques en redes sociales. Esto podría afectar su reputación y su carrera a largo plazo. Por último, un conflicto en el set podría generar estrés y ansiedad entre los miembros del equipo de producción. Trabajar en un ambiente tenso y hostil puede ser muy difícil, y podría afectar la moral y el rendimiento de todos los involucrados. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, es difícil predecir cómo se desarrollará esta situación. Lo ideal sería que Kerem y la actriz pudieran resolver sus diferencias de manera pacífica y profesional. Podrían intentar hablar entre ellos, buscar la ayuda de un mediador o simplemente aceptar que no se llevan bien y tratar de mantener una relación cordial por el bien del proyecto. Sin embargo, si el conflicto persiste, podría llegar un punto en el que sea necesario tomar medidas más drásticas. Podría ser necesario reescribir el guión para reducir la interacción entre los personajes de Kerem y la actriz, o incluso reemplazar a uno de los dos actores por otro. Estas son medidas extremas, pero a veces son necesarias para evitar que la situación empeore. Lo que sí está claro es que los fans de Kerem Bürsin están muy preocupados por esta situación. Muchos han expresado su apoyo al actor en redes sociales, y han criticado duramente a la actriz en cuestión. Esperemos que este conflicto se resuelva pronto y que no afecte demasiado la carrera de Kerem ni su bienestar personal. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores de un posible conflicto entre Kerem Bürsin y una de sus coestrellas. Hemos analizado las diferentes teorías, las pistas y las posibles razones detrás de esta situación. Hemos visto cómo este conflicto podría afectar a todos los involucrados, y hemos especulado sobre lo que podría ocurrir en el futuro. Aunque no podemos confirmar la veracidad de los rumores, la cantidad de información que circula al respecto sugiere que podría haber algo de verdad en ellos. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay un conflicto real entre Kerem Bürsin y una de sus coestrellas? ¿De quién creen que se trata? ¿Y qué creen que debería hacer Kerem para resolver esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen. Que aún no hemos terminado de desentrañar esta madeja de chismes. Porque aunque hemos hablado de los rumores, las posibles causas y las consecuencias potenciales, aún quedan muchos hilos sueltos que merecen ser analizados con lupa.
Vamos a profundizar en cada una de las teorías, a examinar los antecedentes de Kerem y de las actrices involucradas, y a sopesar las pruebas, o la falta de ellas, con un rigor aún mayor. Empecemos por la teoría de Ander Zell. Aunque las fuentes cercanas a ambos insisten en que su relación es cordial, no podemos descartar por completo la posibilidad de que existan tensiones subyacentes. Una ruptura amorosa nunca es fácil, y aunque ambos actores han demostrado madurez y profesionalismo, es natural que queden cicatrices. Además, la presión mediática a la que fueron sometidos durante su relación fue enorme, y es posible que eso haya dejado secuelas en ambos. Recordemos que su noviazgo y posterior separación fueron noticia de primera plana en todo el mundo, generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Podría ser que, a pesar de su aparente cordialidad, Ande sienta resentimiento hacia Kerem por alguna razón. O tal vez que Kerem sienta culpa o remordimiento por cómo terminó la relación. Son preguntas difíciles de responder, pero no podemos ignorarlas por completo. Para complicar aún más las cosas, Ande ha estado vinculada sentimentalmente con otros actores desde su ruptura con Kerem, lo que podría generar celos o inseguridades en él, aunque sea de forma inconsciente. Y si bien es cierto que ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de su romance aún se cierne sobre ellos, especialmente cuando se trata de proyectos profesionales. Pasemos ahora a la teoría de la actriz emergente. Aquí la motivación principal del conflicto serían los celos profesionales y la ambición desmedida. En la industria del entretenimiento, la competencia es feroz, y es común que los actores, especialmente los que están empezando, se sientan presionados a destacar y a hacerse notar. Podría ser que esta actriz, al ver el éxito y la popularidad de Kerem, haya sentido envidia y haya intentado sabotear su trabajo para brillar ella misma. Es una posibilidad que no podemos descartar. Además, es importante tener en cuenta que Kerem Bürsin es una figura muy influyente en el mundo del espectáculo. Su nombre es sinónimo de éxito, y trabajar con él puede ser un trampolín para cualquier actor o actriz. ¿Podría ser que esta actriz haya intentado aprovecharse de la fama de Kerem para impulsar su propia carrera? O tal vez que se haya sentido frustrada al ver que él acaparaba toda la atención de los medios y del público. Son preguntas difíciles, pero es importante analizarlas para entender la dinámica que podría haber existido entre ambos. Pero la teoría más interesante y la que parece tener más sustento, es la que apunta a la actriz consagrada. Aquí el conflicto no sería tanto por celos profesionales o ambición, sino por diferencias en los métodos de actuación y en la visión del proyecto. Recordemos que esta actriz es una figura respetada y admirada, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Es una profesional experimentada, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de expresar su opinión. Podría ser que su fuerte personalidad y su exigencia en el trabajo hayan chocado con la forma de ser de Kerem. Según las fuentes anónimas que han hablado con los medios de comunicación, esta actriz era muy crítica con el trabajo de Kerem, y le hacía constantes correcciones y sugerencias. Esto, obviamente, no sentó nada bien al actor, que se sintió menospreciado y atacado. Se dice que hubo varias confrontaciones entre ambos, y que la situación llegó a ser tan tensa que afectó el ambiente de trabajo en el set. ¿Pero por qué esta actriz era tan crítica con Kerem? ¿Acaso consideraba que su trabajo no estaba a la altura de sus expectativas? O tal vez que su forma de actuar era superficial o poco profesional. Es posible que esta actriz, acostumbrada a trabajar con actores de su mismo nivel de experiencia y exigencia, haya sentido que Kerem no estaba poniendo todo su empeño en el proyecto. O tal vez que haya considerado que su forma de interpretar el personaje era errónea o poco convincente. Sea cual sea la razón, lo cierto es que sus constantes críticas y sugerencias debieron haber afectado profundamente a Kerem, quien se sintió atacado y menospreciado. Pero también es importante analizar la actitud de Kerem en esta situación. ¿Acaso fue demasiado sensible a las críticas de la actriz? ¿O tal vez que su ego se vio herido por el hecho de que una figura tan respetada y admirada cuestionara su trabajo? Es posible que Kerem, acostumbrado a recibir elogios y halagos por su trabajo, no haya sabido cómo reaccionar ante las críticas de la actriz. O tal vez que haya considerado que sus sugerencias eran intrusivas e innecesarias. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Kerem y esta actriz parece estar muy deteriorada. La falta de interacción en redes sociales, la ausencia de coincidencias en eventos públicos y las declaraciones de fuentes anónimas sugieren que hay una tensión palpable entre ambos. Y aunque no podemos confirmar la veracidad de los rumores, la cantidad de información que circula al respecto sugiere que podría haber algo de verdad en ellos. Pero, ¿qué implicaciones podría tener este conflicto en la carrera de Kerem y de la actriz? En primer lugar, podría afectar la calidad de su trabajo en el set. Si los actores no se llevan bien, es difícil que puedan crear una atmósfera de colaboración y confianza, lo que podría repercutir en sus interpretaciones y en el resultado final del proyecto. Además, un conflicto público podría dañar la imagen de ambos.
Los fans y los medios de comunicación podrían tomar partido por uno u otro, lo que podría generar una ola de críticas y ataques en redes sociales. Esto podría afectar su reputación y su carrera a largo plazo. Por último, un conflicto en el set podría generar estrés y ansiedad entre los miembros del equipo de producción. Trabajar en un ambiente tenso y hostil puede ser muy difícil, y podría afectar la moral y el rendimiento de todos los involucrados. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, es difícil predecir cómo se desarrollará esta situación. Lo ideal sería que Kerem y la actriz pudieran resolver sus diferencias de manera pacífica y profesional. Podrían intentar hablar entre ellos, buscar la ayuda de un mediador o simplemente aceptar que no se llevan bien y tratar de mantener una relación cordial por el bien del proyecto. Sin embargo, si el conflicto persiste, podría llegar un punto en el que sea necesario tomar medidas más drásticas. Podría ser necesario reescribir el guión para reducir la interacción entre los personajes de Kerem y la actriz, o incluso reemplazar a uno de los dos actores por otro. Estas son medidas extremas, pero a veces son necesarias para evitar que la situación empeore. Para añadir más leña al fuego, algunos medios especializados en el mundo del espectáculo turco han empezado a analizar el lenguaje corporal de Kerem y de la actriz en entrevistas y eventos públicos. Según estos expertos, los gestos y las expresiones faciales de ambos revelan una incomodidad y una tensión subyacentes. Por ejemplo, se ha notado que Kerem tiende a evitar el contacto visual con la actriz, y que su sonrisa parece forzada cuando se encuentra cerca de ella. Por su parte, la actriz suele mostrar una actitud distante y reservada, y evita hacer comentarios sobre Kerem en sus entrevistas. Estos análisis, aunque subjetivos, contribuyen a alimentar aún más los rumores de conflicto. Los fans de Kerem, especialmente, han estado muy activos